Hola, ¿qué tal? Soy Rocío y hoy me gustaría comentar unos extractos de vídeos de Miguel Bosé porque lo considero un muy buen ejemplo de un eneatipo 3. El eneatipo 3 lo tengo muy abandonado y es que creo que hay muy pocos eneatipo 3 que me siguen. Por eso, si eres eneatipo 3 y sigues este canal, enhorabuena, porque eres uno de los pocos que lo hacen. Así que vamos a analizar a este personaje que he encontrado extractos en los que se ve bastante bien el patrón. Y además ha sacado un libro que es una biografía suya en el que cuenta infinidad de anécdotas de cuando era pequeño y a lo largo de toda su vida. Y es interesantísimo porque es un eneatipo 3 abriéndose en canal y merece mucho la pena. Así que, bueno, es un vídeo muy extenso, pero he cogido un extracto del libro que me parece muy revelador. Así que espero que os guste. Sí que es verdad que siempre has sido muy discreto con tu vida, Miguel, y de repente con este libro parece que abres la puerta de par en par, a que todos nos colemos, a que todos opinemos. Eso lo has pensado bien. Cuando uno toca determinadas edades, a pesar de que me vea bien, ¿entiendes? Pero hablo del tiempo que pasa, te haces más condescendiente y las cosas las ves de otra manera completamente diferente. No te asustas de las cosas que hiciste, que te pasaron, y ese escándalo que temías, con el que temías fuesen abordadas en otro momento, ya sabes que no va a pasar, y si pasa te da igual. A ver, entonces yo creo que a partir de un momento empieza la edad de la generosidad. Pero no te hacen daño, entonces. Esto es súper bonito lo que acaba de decir y muy interesante porque aquí vemos cómo el eneatipo 3 no quiere contar demasiado de su vida, es bastante reservado, se mantiene mantiene en secreto, por así decirlo, su vida privada, sus sentimientos, sus experiencias, y lo único que vemos es lo que él quiere mostrar, ¿no? Entonces, claro, él se ha mantenido toda su vida muy hermético, ¿no? Lo ha dado todo en el escenario, lo ha dado todo pues a nivel de artista, pero sin embargo no se sabía cómo era en su intimidad, ¿no? Podíamos intuir cosas, pero en realidad no teníamos ni idea, ¿no? Y se cuida muy mucho de eso, de conservar ese plano íntimo que no quiere que se vea. De tal manera que él tampoco se pregunta mucho, se plantea muchas cosas, ¿no? Son muy enfocados en su trabajo, muy centrados en la vida laboral, en fabricar esa fachada, ¿no? Ese personaje. Y eso pues lo tienen un poco más apartado, no piensan mucho, pero fijaos cómo ha llegado a una edad en la que ya no le importa si se saben las cosas o si no. Ha llegado a un punto en el que esa neura, ¿no? Ese botón de estrés que le puede causar el hecho de que le invadan su intimidad y todo lo que ha construido se caiga, ¿no? O explote por los aires, o perjudique a su imagen, a esa imagen que se ha fabricado, ¿no? Pues llega un momento en el que ya no le importa. Habéis dicho que ya te da igual. Si pasa, te da igual. Ves las cosas de otra forma y entonces ahora sí me puedo abrir, ahora sí lo puedo contar. Es como que ya tengo el camino hecho, ya me lo he labrado o ya no me importa, ya lo he superado, ya he llegado a un punto en el que me valoro a mí más que la fachada esa que he creado de mí mismo, ¿no? Y es muy bonito y ojalá el eneatipo 3 llegara a ser tan auténtico como está siendo ahora Miguel Bosé. Entonces no te hará daño que No, hablen de tu familia. ahora ya que la carrera está establecida, que ya Miguel Bosé y Miguel Bosé están contados,
es momento de aportar las piezas que faltan a ese rompecabezas, ¿no? Y este libro, en todo lo que se cuenta, es inédito. Porque no hay hemeroteca, no hay... En esa época los que importaban eran los padres, y esa visión literaria de un niño que se cuenta en primera y en tercera persona. En fin, yo creo que era bonito y era el momento. Y Sí, es lo que os decía, ¿no? Fijaos que ha llegado un punto en el que está tan satisfecho que ya no le importa abrirse, ¿no? Aunque es también un ejercicio de vanidad, ¿no? Ahora expongo lo que había detrás, ¿no? Ahora enamórate de lo que hay detrás de Miguel Bosé, ¿no? De ese niño que vivió todas esas experiencias, ¿no? Así que bueno, también tiene una doble finalidad, ¿no? De seguir alimentando su vanidad, ¿no? Pero ya lo hace desde la autenticidad, no desde el personaje. No sé qué es más importante, Miguel, la genética o creerse la genética, la carga genética. ¿Qué te marca más? la genética, de esa no escapas, para nada. La genética es tan poderosa que arrastra, avasalla. Ya, pero a veces te dejas llevar y te comportas porque tú crees que tienes que ser de cierta forma. Mira, Ella es muy inteligente, ¿eh? Porque le ha hecho una pregunta muy, muy interesante. La genética, bueno, ellos hablan de genética, pero para mí el temperamento sí puede ser innato al nacer, pero la personalidad se forja a lo largo de esas primerísimas experiencias de vida, que ya sabemos, bueno, si eres seguidor del canal, ya sabes que en función de esa infancia, de esos 7, 8 primeros años de vida, incluidos los 6 meses previos al nacimiento, ya ahí se van formando fijaciones y el niño se tiene que adaptar al entorno donde va a ser criado. Es que se tiene que adaptar porque eso es una garantía de supervivencia. Entonces, no es tanto genética, es más bien adaptación al entorno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Bosé es así? Porque él vivió en un entorno en el que se valoraba ser así, porque su padre era así y de alguna manera le exigió al niño ser así. No es tanto genético, es que el niño vio que tenía que hacer que su padre se sintiese orgulloso de él para poder sobrevivir. Porque su padre era el que tenía que estar contento, porque de manera instintiva el niño sabe que tiene que contentar a los padres porque ellos son los que le proporcionan el sustento, la crianza, el cuidado, la protección, etcétera, ¿no? por mucho que hubiese intentado o por mucho que hubiese querido cambiar las cosas, pasa como con las líneas de tiempo, ¿no? Cuando se dirigen hacia un punto de convergencia, por mucho que trampes y las quieras apartar, se vuelven otra vez a su lugar, vuelven otra vez y se reconducen. No puede. Eso tiene muchas razones, como que la cabra siempre tira al monte. O sea, si tú ya te has estructurado mentalmente a actuar de una forma, es muy difícil que tú puedas cambiarlo ya. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. O sea, es algo que te supera. Marca el carácter y el carácter es indómito. En el tiempo puedes reconducir o puedes redondear, amansar costumbres. Sí, tiene muchísima razón. Es cierto que el carácter no lo puedes modificar, ¿no? Pero sí lo puedes manejar, gestionar y sobre todo enfocarlo y también, pues eso, manejarlo de la mejor manera posible, que tú seas el que controla, que no te controle a ti. Hay una parte que se puede
intentar reeducar, ¿no? Para que se transfiera a la siguiente generación. Pero esto pasa con los animales, ¿no? El breeding, o sea, es así. Se hereda del padre el trapío y la casta, y de la madre el arrojo, o lo que sea. Pero es que tú eres un hijo de tu libertad también, y de tu libre albedrío. Y cuando lees el libro te das cuenta que Miguel Bosé es mucho más que Luis Miguel Dominguín. Es otra cosa, es otra cosa. Yo creo que aquí en el libro lo que sí queda claro es que habría a diario, antes de desayunar, había que sobrevivirles a estos dos monstruos, dioses del Olimpo, que todo lo eclipsaban, ¿no? Fijaos, la visión que tiene el eneatipo 3 de sus padres, ¿no? En este caso, de su padre y de su madre, porque los dos eran figuras muy, muy grandes. El niño los veía como dioses, fijaos lo que dice, ¿no? Los veía como dioses, como superhéroes, ¿no? Y había que superarlos, había que sobrevivir a ellos, había que decir, yo tengo que llegar a esa altura, porque están tan alto que tengo que ser un hijo del que sus padres se enorgullezcan, y por eso me tengo que esforzar mucho, ¿no? Entonces, por eso ha dicho lo de sobrevivir a esos monstruos, ¿no? A esos titanes. Muy interesante. Arrollaban su elegancia, su personalidad, su carácter, ofuscaban cualquier cosa. Cuando ya arranco mi carrera, el mismo día que me subo al escenario y mi padre está abajo y mi madre está abajo, les ves las caras, diciendo, mi padre me preguntó, ¿pero cuándo te has subido tú a un escenario, cabrón? Y decía, ADN. Pero yo te veía como un chico encantador, ¿no? Era un ángel. Él asumía, sin decir nada, asumía que tenía que transformarse en lo que sus padres querían o esperaban de él. Él sabía que tenía que llegar a eso, y a lo mejor el eneatipo 3 lo ve que el listón es tan alto que muchas veces tiene que camuflar o hacerse pasar o disfrazarse por eso que creen que sus padres van a valorar, ¿no? Que no vean que yo en el fondo a lo mejor no me veo tan maravilloso como ellos, pero yo tengo que hacerles creer que lo soy para que no me den de lado, para que me quieran, ¿no? Y entonces, claro, el padre al final, lo que recuerda a él es cómo el padre estaba lleno de orgullo diciendo, pero tú, ¿dónde has aprendido a actuar? ¿Cómo? ¿No? Eso es lo que él quería, que su padre se sintiera orgulloso. La memoria esta de las que os hablaba, que es muy poderosa y que mantiene las cosas encapsuladas o bajo aceite, de manera que no están corruptas cuando las vuelves a visitar, que las encuentras tal cual, nunca te diste cuenta de lo que estaba pasando detrás. Se nos había entrenado a fingir, ¿no? ¿Te acuerdas que en aquella época había una frase que nos repetían mucho, era que niño tienes que guardar las apariencias? Ahora ¡Guau, Se nos había entrenado a fingir. ¡Guau! Está todo dicho, Está confesando lo que él percibía que era lo que tenía que hacer. ya no te lo dicen, pero guardar las apariencias, fingir, que cuando nos dijeron ahora tenéis que hacer como fingir. ¿Qué es fingir? Pues hacer como si nada pasara. Es una tortura. Bueno, pero eso también forma parte de una buena educación, en cierto sentido, ¿no? ¿O no? ¿Veis? Es construir una imagen de control total, nada me supera, todo está controlado, no pasa nada, ¿no? Fingen y ocultan lo que no quiere que se vea. Para que ellos sean los que eligen lo que quiere que se muestre, ¿no? No crees, pero no, me comprendo el coste inmenso, claro. Con esa edad, claro. unos costes
emocionales brutales, y cuando todo eso se rompe, porque es que es normal, o sea, las mentiras a un determinado momento se desarman, se caen. Fue un golpe. Entonces ya salió un Miguelito que no se sospechaba, ¿no? De una brutalidad, de una violencia, de una agresividad terrible, 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 de la cual después quedé temblando, ¿no? Pero aquella España nos educaba a ser callados, discretos, y a no contar más de lo que se debía contar. El libro, Miguel, está contado en tercera persona y también en primera persona. A mí uno de los momentos a lo largo del libro más emocionantes es como parece que este Miguel, lleva como en brazos al Miguel niño, ¿no? Como casi le protege y le lleva y le pone en el safari en África o le pone en el fondo de un pilón, que ese episodio a mí me parece magnífico, ¿no? Tiene ese realismo mágico que también tiene todo el libro. O sea, como tú cuidas y acoges como una especie de niño Jesús al Miguelito, ¿no? Sí, es que me fue provocando mucha ternura, ¿no? De alguna manera no le quise volver a dejar solo, reavivando de nuevo la vida en la que él estaba, ¿no? Ya ahí aparcado, ¿no? O sea, ese volver a traerle el recuerdo. Fijaos ahí cómo está tocando a su verdadera esencia, ¿no? Y entonces él se representa como dos personas diferentes. Una que es el niño que es puro, que es sin neura, ¿no? Sin configuración, el niño que no tiene miedo a nada, el niño que está, pues, que es puro sabor, puro aroma, ¿no? Que es único, que es irrepetible. Y luego está el otro Miguel, que es el que le transporta, ¿no? Y le dirige. Es como, tú tienes que, fíjate, lo mantuve rezagado, ¿no? Lo mantuve como oculto, porque el otro Miguel, el Miguel el personaje, era el que tomaba partido en ese momento, ¿no? Pero existe, y además en todos los eneatipos, ¿no? Vosotros no penséis que sois un eneatipo. Vosotros no sois eneatipo 4, eneatipo 3, eneatipo 9. Vosotros sois más bien del patrón del 9, pero vosotros sois otra cosa, ¿no? Otra cosa que no tiene nada que ver con vuestro patrón. Una esencia que es maravillosa cuando se descubre. Maravillosa. Entonces, ahí es, fijaos cómo Bosé separa Miguel de Bosé. Es como Miguel es la esencia y Bosé es el personaje. Y cuando salía los viernes, siempre pillaba cacho. O sea, porque si no era de un lado, era de otro. Entonces, ¿qué contaba yo cuando era del otro? No voy a decir nada. Mentir a todo. Es algo que no me gustaba. Claro. Claro. Pero tenías que mentir. Pero claro, y esa es la putada. O sea, es la putada de esta sociedad que está mal construida y que se vive mucho de espaldas a uno mismo, con mucha hipocresía, sobre todo teniendo que hacer una cosa que nos obligaban de pequeño. Cuando mis padres se separaron, me decían, no, tú tienes que fingir. Y nosotros decíamos, ¿qué es fingir? Pues es hacer como sí, pero no. Entonces decíamos, mentir. Y decía, bueno, es de la misma familia y tal. Eso era. Fijaos, Fijaos lo que está confesando aquí, que es lo mismo que ha dicho en la otra entrevista, ¿no? Que es el hecho de que él aprendió que ser auténtico no era lo más recomendable. Su padre ya le incitaba a que tienes que aparentar algo aunque no sea cierto. Y esto no sé a qué os suena, pero es exactamente eso. Él decía que esta sociedad está mal construida. Es como una vez ya adulto, ya mayor, ya madurado, con la carrera hecha y tal, se pone a mirar en retrospectiva y se da cuenta de que por qué
¿por qué ha tenido que comportarse así? ¿Por qué él no lo achaca a una visión neurótica, ¿no?, que ha aprendido, sino que él lo achaca a que es una forma de sobrevivir ante una sociedad que es lo que demanda, ¿no? Entonces, cuando un niño vive un escenario en la infancia, luego ese escenario, ya cuando desaparece papá y mamá y ya uno se enfrenta al mundo, es una proyección de ese escenario infantil. Por lo tanto, él cree que es la sociedad la que me obliga a no ser yo, a ocultar mi verdadero yo. ¿Os dais cuenta? Es su visión, y si se ve quién soy yo de verdad, no me van a aceptar, no me van a querer, no voy a morir, voy a perder el trabajo, voy a ser criticado, voy a ser repudiado y eso me condena a la muerte, ¿no? Inconscientemente es así. Si tú no actúas así, entonces al final vas a morir, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Fingir, mentir. Y lo tienen asumido como algo normal. En el mundo de las drogas. Sí. ¿Esto qué significó en tu vida? ¿Qué recuerdas de aquella época? Mira, fue hacer un viaje a la parte oscura y al fondo, porque yo era muy santo, la verdad, no bebía, no fumaba, era todo disciplina, ejercicios, responsabilidad, etc. ¿Veis? Eso es el principio. Cuando ya encuentra que esa manera de ser le va a proporcionar beneficios, ¿no? Entonces ya adquiere una disciplina, una productividad, una seriedad, una profesionalidad, una entrega a su trabajo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en la vida del 3 que es muy típico que el 3 recurra al consumo de sustancias o a soltarse el pelo de vez en cuando, y yo me imagino que es, no sé lo que vosotros pensáis, que es que cuando uno está sometido a tanto estrés, a tanta autoexigencia, llega un momento en el que esa liberación, esa evasión es como un oasis en el desierto, ¿no? Entonces son muy dados a compensar esa exigencia extrema con esos momentos de desfogue, ¿no? De evadirse. Llamé a unos amigos míos y les dije, vamos a salir esta noche. Y dijeron, ¿cómo? ¿Cómo que salir tú? Sí. Y nos fuimos a tomar una copa al Archi. Sí. ¿Te acuerdas del Archi? Sí, ¿no? claro. Ahí me tomé mi primera copa, la primera copa de mi vida, me metí la primera raya de mi vida y empecé a fumar y ahí a partir dije, ¡wow! Lo que me he perdido. Es todo lo que me había perdido en cuotas por separado cada año, lo junté y durante muchos años después mi profesión fue salir, solo salir. Trasnochaba y llegué hasta los más profundos, recónditos y oscuros rincones del alma. ¿Cuánto llegaste a consumir? ¿En kilos? Es una tendencia que yo he visto en muchos eneatipo 3, al final el riesgo de perder su carrera o que ya se desmotive totalmente, ¿no? Porque claro, el consumir sustancias de manera constante a lo largo del tiempo, eso tiene repercusiones mentales, repercusiones físicas, y eso puede ser que algunos pues no lo superen, ¿no? Si uno sabe poner freno y si no la rebaja, esa tremenda disciplina que se impone él mismo lo intentará compensar de otra forma. Y entonces es muy probable que, bueno, que al final pues algunos acaben realmente mal, ¿no? No tantos como la vaca, que un poco más que el mojón. Pero seguí consumiendo en fiestas, fumando, bebiendo, tal, durante muchos años, muchísimas décadas.
Y un día subiendo en las escaleras hacia un ensayo, un concierto, me di la vuelta y le dije a mi tour manager, se acabó todo. Dijo, ¿cómo que se acabó todo el qué? Dije, esto y esto. Y dice, "Ah". Y hace 12 años que no ni bebo, ni fumo, ni nada. Con el porqué. Fijaos el trabajo personal. Este es un eneatipo 3 para mí muy, muy, muy equilibrado, muy centrado, muy sano y que ha sabido salir, porque hay algunos que no salen. Hay algunos que no salen, que decaen y al final se desmotivan tanto porque eso les repercute tanto en su trabajo, en su físico, en su resistencia, en su capacidad para seguir trabajando. Y como el trabajo es lo único que tienen, porque es a lo único a lo que han dedicado su vida, si ven que no rinden tanto como antes, que no pueden ser los mejores, que no pueden seguir ascendiendo, pues entonces, ¿qué sentido tiene seguir viviendo? Y yo creo que hay eneatipo 3 que cuando ven que no pueden llegar a donde ellos quieren, caen en depresión y en una desmotivación tremenda, ¿no? Y entonces, claro, el abuso de sustancias, alcohol, drogas de todo tipo, trasnochar, todo eso les va mermando sus capacidades, ¿no? Que ellos valoran tanto. Así que este hombre pues tiene el mérito de que supo terminar con eso, ¿no? En la serie se ve enfrentamientos a muerte, pero luego os queríais. Mucho, pero en el final de la vida. Al principio, él no me quería. No pensaba que yo no era un heredero digno del torero y de su hombría, sobre todo. Entonces no me consideraba y me trataba feo. Fijaos, ese es el concepto que él tenía de cómo le veía a su padre. Dice, mi padre no me considera un heredero digno. Claro, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacerle ver que está equivocado. Ese es el sentido de vida de un eneatipo 3. Hacerle ver a su padre que puede enorgullecerse de su hijo, que sí es digno de ser amado, de ser valorado, de ser querido. En la biografía está, me dijo el Capitán Trueno, y lo cuento la infancia, todo lo que pasé en esa infancia que fue terrible. Bueno, os voy a leer ahora un texto de la biografía de Miguel Bosé para que podamos apreciar en profundidad los pensamientos y la visión del mundo de un eneatipo 3. Despertábamos muy temprano, con tan solo un vaso de leche en el buche. Corríamos a las cuadras a ensillar el caballo o la mula o el burro de turno, lo que cada quien tuviese o le fuese prestado. El mío se llamaba Paspás. Era un pony castaño con una estrella blanca en la frente y muy malhumorado. Me lo regaló mi padre al cumplir los 6 años. Ese mismo día me montó encima y agarrándolo del bocao me hizo dar unas cuantas vueltas de picadero para que le cogiera confianza y me acostumbrara a la silla. Una lección más bien corta y sin ponerle mucho interés. Mientras giraba me iba preguntando que si me gustaba el regalo, que si estaba cómodo encima, que cómo le iba a llamar y ahí mismo, sin contar con mi opinión, bautizó al caballo con ese absurdo nombre. De seguido le dio un manotazo en los cuartos traseros y gritó: «Pues a cabalgar se ha dicho», haciendo que el animal saliese con brío al trote corto, con castañeo de mandíbulas y que todo agarre se hiciese imposible. Se me soltaron los estribos, perdí el equilibrio y finalmente caí de bruces al suelo sobre el camino de guijarros, raspándome la cara, los muslos, las rodillas, los codos, los brazos, los empeines, el alma, entero todo. Empolvado y conteniendo las lágrimas, me levanté humillado ante el numeroso e impávido público que asistía al estreno ecuestre del heredero. Cabizbajo, hice por escurrirme hacia la vergüenza, pero mi padre se interpuso y volvió a tenderme las riendas del caballo recuperado. Me miró con sorna y dijo: «Vamos a intentarlo otra vez».
Y yo, entre lo mucho que deseaba complacerle, lo más aún porque estuviera orgulloso de mí y lo que le admiraba y quería, acepté esas riendas con todas sus consecuencias. Quiso que aprendiese a subirme a la silla solito y me instruyó en cada paso a seguir. Los ejecuté con su ayuda, desollado, en pleno escozor de carnes lijadas quemándome el cuerpecito. Y fue sentarme a la grupa cuando de nuevo llegó otro manotazo y un chasquido de lengua con su ¡arre, caballo! Abrumado por tanta crueldad, apreté los ojos y me preparé para otra caída, una más dolorosa y vergonzosa aún. Y cómo no, para que pasara lo que Dios y el pony quisieran. Pero por mucho arreo de mi padre, el caballo debió de entender que un niño de mi edad nunca podría ser un contrincante serio. Se apiadó de mí. Al paso sostenido y seguro, uno tranquilizador, se dio la vuelta y me alejó del torero y sus peligros. Me agarré fuerte al pomo de la montura y mientras íbamos desapareciendo entre hierbas altas y amapolas, pude oír los aplausos y los hurras de la gente. Giré la cabeza y a lo lejos vi que mi padre agitaba sus brazos y gritaba: «Bien, Miguelito, así se hace, muy bien, date una vuelta larga y luego lo llevas a la cuadra». Me dejé llevar por el caballo a donde él quiso, abajo hasta el río. Allí se detuvo, relinchó y volteó hacia mí su cabeza, como queriéndome decir: «Bájate, hasta aquí llegó el paseo». Le hice caso. El aire que se soplaba en la ribera parecía lamer y aliviar algo mis heridas. El paspás se puso a pastar lo que el bocado le permitía y yo, con agua y un manojo de hierbas a modo de estropajo, empecé a humedecer el polvo y las costras, aguantando la carne viva. Me lo lavarán con jabón y me pondrán mercromina, pensé. Eso lo cura todo. En el breve tiempo que pasamos solos en el río, en silencio entre la hierba, nos entendimos para los restos. En algún momento sentí que debía sincerarme. Le conté del terror que le tenía a todos los animales en general y a él en especial. No importa su dimensión, les tengo pánico a todos. No sé montar a caballo ni cómo cuidar de uno. Mi padre me da miedo, le quiero mucho, pero le tengo tanto respeto que siento que me apoco cuando estoy ante él. Él es perfecto y valiente, yo no soy nada y además soy un miedica. Eso no es cierto, chico. Los caballos podemos sentir a la gente que nos monta. Es difícil de explicar, pero ya lo irás entendiendo. Y yo siento que tú no tienes miedo. No ese grande de verdad. Ese no lo tienes. Y no creo que vayas a tenerlo nunca. No lo huelo. Sí que tienes temor a hacer el ridículo, a no estar a la altura de lo que se espera de ti. Eso sí, yo creo que tendrías que hacer cosas que él nos espere. Sé que eres buen niño, que eres miedica, que no sabes montar a caballo ni sabes nada de nosotros, que quieres que tu padre te admire, que te gusta subirte a los árboles y saber dónde está cada nido y cuántos huevos tiene cada uno, que les llevas de comer a los pajaritos cuando no tienen, pero cuando son mayores los matas por unas monedas. ¿Quieres que siga? ¿Quién te ha contado todo eso? El paspás y yo acabamos por hacernos tan inseparables que más de una noche de tanto echarle de menos me escapaba de la habitación, manta bajo el brazo, atravesaba bajo la luna los 100 metros que me separaban de las cuadras, abría el portón de su box y recostado en él, caía profundo. Yo creo que aquí vemos perfectamente las fijaciones del eneatipo 3, cómo se separa su yo real, ese que tiene que ocultar, el de sentirse humillado, el de sentirse que no es capaz, el de sentirse vulnerable, que está representado en ese caballo que lo escucha, ¿no? Y que es el único que puede saber de ese perfil, ¿no? Escondido. Y luego el otro, que es el que va a construirse para que su padre se sienta orgulloso, el que va a labrarse, el que va a intentar recomponer de manera separada a su yo más indefenso, y ese lo reserva para momentos ocultos, ¿no?, en los que él se va a recostarse junto al caballo, que es el único que realmente sabe quién es realmente, ¿no? Es súper bonito, creo que refleja exactamente cómo tiene que sentirse un eneatipo 3 y cómo se formó, ¿no?, el patrón de personalidad que luego se mantiene a lo largo de los años, ¿no?
Bueno, pues espero que os haya gustado y que hayamos podido comprender un poco más sobre este patrón. Dejádmelo en comentarios lo que pensáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.